Yo pasé meses buscando el vestido perfecto para acompañar a mi hija en su gran día. El corazón me latía fuerte al mostrárselo, y su respuesta me dejó sin aire. Mamá, la fiesta fue ayer. No estaba invitada. No había sido un olvido, era algo más. En ese momento juré que no gritaría, no lloraría, pero tampoco dejaría pasar lo que acababa de aprender. Lo que hice después no fue venganza. Fue una lección que ella recordaría para siempre. Y hoy quiero contarte cómo un vestido que nunca se usó terminó cambiando la relación con mi hija para siempre. Dicen que cuando una madre camina por el centro buscando un vestido, no compra tela, compra un recuerdo. Lucía, mujer hecha y derecha, 58 años, paso firme, entró a la boutique con la calma de quien puede pagar sin regatear. La luz de la tarde caía sobre los aparadores y le daba a la seda un brillo como de promesa vieja. Eligió un color vino, sobrio, digno, de esos que dicen «aquí estoy», sin gritar. Al rozar la tela, sintió cosquillas en la yema de los dedos, como si la música ya empezara. Se miró en el espejo y se vio de la mano de su hija, girando despacito, riéndose bajito. Pensó, y la sonrisa le salió solita, sin permiso. No sabía que el destino, terco como siempre, le estaba preparando un nudo en la garganta. Regresó a casa con la bolsa cerca del pecho, como quien guarda un secreto bonito. La puerta se abrió con ese olor a flores que tanto le gusta. Orden, casa vivida, paz de mujer que no le debe a nadie. Su hija estaba en el sofá, dedos rápidos sobre el celular, mirada clavada en alguna pantalla lejana. «Mi amor, ya tengo el vestido que voy a usar en tu fiesta», dijo Lucía con esa voz que tiembla de pura emoción. La muchacha levantó los ojos apenas, gesto chiquito, casi nulo, y soltó, como quien tira una piedra al agua. «Mamá, la fiesta fue ayer». La frase no golpeó, traspasó, quedándose adentro como un vidrio fino. El silencio se estiró, pesado, y las paredes parecieron acercarse un poquito. Si alguien la hubiera visto, diría que no pasó nada, que solo parpadeó más lento, pero uno aprende a mirar las grietas por dentro, y adentro de Lucía algo crujió. «¿Ayer?», alcanzó a murmurar, buscando la esquina de una explicación. La chica frunció los labios, como fastidiada por tener que justificar lo obvio. «Sí», se movió la fecha, ya sabes, cosas de última hora, soltó sin tocarle la mirada. Lucía sostuvo la bolsa para que no se le cayera el futuro. Se sentó despacito, con esa dignidad que nadie le regaló, que ella se ganó a pulso, y en el fondo de sus ojos se encendió una pregunta que quemaba. «¿Por qué sin mí?». Uno podría pensar que el dinero compra lugares en la mesa, pero no compra sillas en el corazón. Lucía no tenía carencias, tenía historias, no tenía prisas, tenía memoria. Se quedó midiendo el peso de la decepción, como quien palpa una herida sin abrirla. «Me hubieras dicho», dijo bajito, cuidando que la voz no se le rompiera más de lo necesario. La hija hizo un gesto, entre disculpa floja y prisa por terminar el tema. «Fue improvisado, mamá. Todo salió bien, no te preocupes», remató, bajando la mirada. El «no te preocupes» sonó como cerrar una puerta desde adentro, y a Lucía le quedaron las manos colgando, llenas de nada. La casa, tan suya, se volvió ajena por un momento, como si el eco no la reconociera. Ella respiró hondo, ese truco viejo de mujer que ya sobrevivió a otras tormentas. No reclamó, no elevó la voz, no se hizo de palabras que después pesan. Solo acomodó la bolsa a su lado, como quien sienta a un amigo en silencio. Miró el vestido por un segundo y lo cubrió otra vez, protegiéndolo del aire duro. «¿Quieres ver?», intentó con suavidad, más por costumbre tierna que por esperanza. La muchacha negó con la cabeza, distraída, los dedos otra vez bailando en la pantalla. Y en ese baile ajeno, Lucía entendió que el ritmo ya no era el mismo. A veces la vida no te rompe de frente, te dobla de lado. Ella se enderezó por dentro, recordó quién era y de dónde venía. Recordó noches de fiebre, meriendas improvisadas,
bailes en la cocina con calcetines. Recordó promesas de niña. Mamá, cuando cumpla 15, tú serás mi reina. Los recuerdos, tan vivos, no cabían en ese ayer que la dejó afuera. Está bien, dijo, con la calma de quien no regatea su dignidad. No pidió detalles, no pidió fotos, no pidió lo que ya no iba a sanar. Guardó el resto para otro momento, sin saber aún cuál. Si alguien me preguntara, yo diría, así se ve el amor cuando no quiere hacer daño. Se muerde la lengua, se mete las manos a los bolsillos, se traga el orgullo con agua fría. Lucía no era de pleitos, era de silencios que enseñan. La hija la miró de reojo, queriendo cerrar el capítulo sin aprender la lección. El reloj avanzó unos minutos, pero dentro de Lucía pasó una vida donde entendió que el cariño sin respeto es puro maquillaje. El vestido seguía ahí, paciente, como un testigo mudo, y el corazón haciendo puntadas para no abrirse en canal. ¿Y por qué no me avisaste?, preguntó al fin, bajito, como quien toca una puerta ajena. La respuesta vino con prisa. Todo fue rápido, mamá. No te lo tomes personal. Esa frase, no te lo tomes personal, suele usarla quien no quiere hacerse cargo. Lucía asintió, no por estar de acuerdo, sino por no desgastarse en terreno seco. Se puso de pie con elegancia antigua, esa que no se compra ni se presume. Bueno, dijo, me alegra que te haya ido bien. ¿Alegría? Era más bien un deseo, que la felicidad de la hija no necesitara lastimarla. Y aún así, la espina quedó, clavada con cuidado para que doliera despacio. Cuando una madre calla, no es porque no tenga que decir, es porque elige cuándo. Lucía caminó a su cuarto, paso parejo, mirada serena, espalda recta. Colgó el vestido en el closet, dándole aire, como si necesitara respirar. Se lavó las manos con agua tibia, buscando sacarse la frase pegada en la piel. Se miró al espejo y vio a una mujer completa, no a una sobra de nadie. Estoy aquí, se dijo, con fe chiquita, pero firme. Ese mantra viejo le recordó que su historia no termina en un desaire. Y que el silencio, bien usado, es una herramienta fina. Desde la ventana, la ciudad seguía con su ruido de siempre, vendedores, risas, motos, vida. La casa, de nuevo, fue casa. Porque ella la habitaba, y eso bastaba. Se sirvió un café sin azúcar, porque el día ya venía dulce y amargo. Se sentó despacio, como quien prepara el alma para entender. Hay heridas que no sangran, pero cambian el paso, pensó, mirando la taza. No buscó culpables, buscó señales. ¿En qué momento se soltaron las manos? Y no encontró respuesta. Solo encontró una certeza: nunca más mendigar cariño. Esa certeza, pequeña, empezó a sembrar raíz. Al rato, la hija asomó la cabeza por la puerta, como quien checa el clima. «Mamá, voy a salir. ¿Necesitas algo?» Lucía sonrió de lado, esa sonrisa breve que no se quiebra. «No, hija, gracias. Maneja con cuidado», dijo, regalándole paz aunque no se la pidieran. La muchacha asintió, beso en el aire, puerta suave, motor encendido. La casa volvió al silencio, un silencio limpio, sin rencor, sin teatro. El corazón de Lucía latía parejo, ya sin sobresalto, y en ese ritmo nuevo se escuchó la primera idea de algo que pronto tomaría forma. Uno no educa con gritos, educa con límites, habría dicho su madre. Lucía lo recordó y sintió que la memoria le tendía la mano. No iba a castigar, iba a enseñar, que no es lo mismo ni tantito. Pensó en el valor de su presencia, no como favor, sino como derecho merecido. Pensó en lo fácil que es acostumbrar a la gente a nuestro sí automático, y en lo caro que sale después, cuando llega la hora de decir ya no. Respiró hondo y dejó que la idea madurara sin prisa, porque las mejores decisiones se cocinan a fuego lento. El vestido, colgado, parecía mirarla, preguntando qué sería de él. Lucía se acercó y con la yema de los dedos alisó una arruguita mínima. «No te preocupes», murmuró,
Habrá un momento para ti. Ese momento no tenía fecha, pero tenía destino, porque la dignidad, cuando se viste bien, siempre encuentra un salón. La mujer cerró el closet, y con él cerró también la urgencia de explicarlo todo. No iba a pedir disculpas por sentirse herida. Tampoco iba a rogar invitaciones a destiempo. Si usted la hubiera visto esa noche, habría entendido que el amor propio también da luz. Encendió una vela chiquita en la sala, costumbre suya de agradecer por lo que queda. Agradeció la salud, la casa, el pan, el nombre limpio, la fuerza en las manos. Pidió claridad para no reaccionar con rabia ni con miedo. Pidió paciencia para elegir bien las palabras que todavía no nacerían. Y pidió, muy en secreto, que su hija algún día aprendiera a mirar de frente. La llama titiló como diciendo, «Aquí estoy». Y con esa compañía pequeña, la noche se volvió más amable. Hasta aquí, amigo, amiga, lector, hay una lección que late sin gritar. El dolor enseña si uno lo deja. Lucía no corrió detrás de nadie, no se hizo chiquita, no se vistió de víctima. Se quedó en su sitio, entera, permitiendo que el corazón tomara asiento. Porque el siguiente paso, el que viene, no se da con prisa. Se da con cabeza fría y alma caliente, como buena receta de familia. Y si me pregunta qué sigue, le diré que la historia apenas está buscando su tono. Porque donde otros ven un final, una mujer sabia ve un comienzo. Y esa puerta, créame, está por abrirse en el momento exacto. Cuando la puerta se cerró detrás de su hija, el eco se quedó pegado a las paredes. No era un silencio vacío, era uno de esos que cargan peso como un costal invisible sobre los hombros. Lucía se sentó en la mesa, con las manos abiertas sobre la madera, sintiendo las venas palpitarle en la piel. No lloró, todavía. Las lágrimas son tercas, saben cuándo salir y cuándo quedarse. Miró el reloj de pared y el segundero parecía reírse de ella, recordándole que, ayer, estaba a solo unas horas de distancia. Se mordió el labio, no por dolor físico, sino para que la rabia no se escapara en forma de palabras. Ese día entendió que el silencio puede hacer más ruido que un portazo, y que a veces la mejor respuesta es no dar ninguna. El celular estaba sobre la mesa, quieto, como si también supiera que no había nada más que decir. Lucía pensó en llamar, exigir explicaciones, pedir las fotos, las risas, los nombres, pero el orgullo le susurró al oído, «No te rebajes». Levantó la vista y vio el reflejo de sí misma en la ventana, una mujer fuerte, cansada, pero de pie. Recordó que la gente solo da el valor que uno mismo se da primero, y esa noche, más que nunca, decidió que no iba a regalar su dignidad. En el aire flotaba un olor tenue a café frío y flores marchitas. Era como si la casa también supiera que algo se había roto. Se recargó en la silla y dejó que los recuerdos desfilaran como viejas películas en blanco y negro. La niña de trenzas que corría a su cama después de una pesadilla. La adolescente que se enojaba por tonterías, pero siempre volvía con un abrazo. Las conversaciones en la cocina, las confesiones de madrugada, las risas tontas sin motivo. Todo eso se sentía tan lejos, como si perteneciera a otra familia. Y en el fondo, lo que más le dolía no era la fiesta perdida, era la certeza de que su hija había aprendido a vivir momentos importantes sin ella. Eso, pensó, es el verdadero abandono. La calle afuera seguía con su vida. Vendedores gritando, motores rugiendo, niños jugando. Por dentro, la casa estaba tan quieta que hasta el sonido de su respiración le parecía ajeno. Se levantó, caminó hasta la cocina y se sirvió un vaso de agua. El cristal frío entre las manos la ayudó a aterrizar, a volver a su centro. Si hablo ahora, solo voy a empeorar las cosas, se dijo, dejando que el agua bajara despacio por la garganta. Era un pensamiento que le sabía a paciencia, pero también a soledad. Porque callar para no romper es también una forma de romperse por dentro. Y eso, Lucía lo sabía de sobra. La noche cayó sin pedir permiso, pintando las paredes de sombras largas.
Lucía encendió una lámpara de luz cálida, como para espantar la sensación de vacío. Se sentó en el sillón, abrazando un cojín, sin mirar la televisión encendida. No escuchaba el noticiero, escuchaba el retumbar de sus propios pensamientos. ¿Qué fue lo que falló? ¿En qué momento se distanciaron tanto? Las respuestas se escondían como niños traviesos, corriendo antes de ser atrapados. De pronto, se sintió más cansada de lo habitual, pero no era cansancio físico. Era un agotamiento del alma, ese que no se cura con dormir. La lámpara iluminaba el vestido aún colgado en la percha, como un faro pequeño en medio del naufragio. Lucía se levantó y lo tomó entre sus manos, acariciando la tela. Era hermoso, y estaba lleno de un significado que nadie más entendía. No era solo ropa, era tiempo, era ilusión, era un puente hacia su hija que ahora estaba roto. Lo volvió a guardar, cerrando la puerta del closet con cuidado, como si pudiera sellar el dolor ahí dentro. Pero sabía que no funcionaba así. Las emociones no se guardan en un mueble. Se metió en la cama temprano, aunque no tenía sueño. Quería huir del día, pero el día todavía no quería soltarla. Esa madrugada, el silencio volvió a despertar. Era como un visitante molesto que insiste en quedarse más de lo debido. Lucía escuchaba los ruidos de la casa, el crujir de la madera, el suspiro del viento en las ventanas. Se dio cuenta de que extrañaba hasta el ruido de la voz de su hija, aunque viniera con quejas. No quería admitirlo, pero esa distancia sonaba como un adiós disfrazado. Y en ese momento, se prometió que si había de marcharse, no lo haría rogando. El orgullo no se come, pero alimenta de otra manera, y esa sería su comida en los días que venían. La mañana siguiente amaneció tibia, con olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Lucía se levantó, se puso un suéter suave y fue a servirse café. El ritual de las mañanas la tranquilizaba. Calentar el agua, oler el aroma, escuchar el burbujeo. Se sirvió en su taza favorita, esa que decía «mamá» en letras desgastadas por el tiempo. La miró un momento y pensó, «Qué irónico, ¿no?». La ironía le supo amarga, pero también le dio una especie de fuerza. A veces, el sarcasmo interno es la coraza que impide que te atraviesen de nuevo. Y ella estaba lista para empezar a usar la suya. El día avanzó sin apuro. Lucía hizo sus quehaceres, ordenó la sala, regó las plantas, habló un rato con una vecina. Pero en cada pausa, el silencio volvía a sentarse a su lado. Ya no dolía como la noche anterior, pero pesaba. Y en ese peso había una lección que empezaba a tomar forma. No todas las heridas sanan con palabras, algunas solo sanan con distancia. Ella no lo sabía aún, pero ese silencio iba a ser su arma más afilada. Y con él, pronto daría el primer paso hacia una justicia que no grita, pero se siente. Porque hay momentos en la vida en que uno entiende que la ausencia es también un mensaje. Lucía no planeaba desaparecer, pero sí dejar de estar siempre disponible. Era hora de que su hija entendiera lo que significa contar con alguien, de que valorara lo que hasta ahora daba por sentado. Y eso no se enseña con discursos, se enseña con hechos. Así, con el corazón envuelto en calma fría, empezó a trazar un plan invisible. No era venganza, era educación. Pero una educación que dolería lo suficiente como para no olvidarse jamás. Y así, el silencio, ese mismo que había llegado como una sombra incómoda, empezó a convertirse en aliado. Lucía lo moldeaba en su mente, dándole forma de lección. Sabía que todo lo que callara ahora sería más fuerte cuando se revelara en el momento justo. Por eso, no tuvo prisa. Dejó que la vida siguiera su curso, que la hija viviera sus días sin sospechar nada. Mientras tanto, ella observaba, aprendía y esperaba. Porque en esta clase de batallas, la paciencia es la estrategia más letal. Y Lucía, aunque su hija lo había olvidado, siempre fue una estratega. La llamada llegó un miércoles por la tarde,
cuando el sol apenas se colaba por las cortinas y la casa estaba en esa calma de después de comer. Era su hija. La voz sonaba más suave de lo que Lucía esperaba, como quien tantea el terreno antes de entrar. «Mamá, ¿podemos hablar?» Ella se acomodó en la silla, con el café ya frío entre las manos, y respondió con un «Claro, dime», que no tenía prisa ni calor. La muchacha respiró hondo antes de soltarlo. «No quise hacerte sentir mal el otro día, pero ya ves cómo son las cosas». Lucía escuchó, sí, pero también midió cada palabra, como quien sopesa monedas antes de darlas. El orgullo de la hija se asomaba en cada sílaba, como si pedir perdón fuera un lujo que no podía permitirse. Y en el aire se instaló esa tensión fina, como un hilo que podría romperse con cualquier movimiento brusco. La conversación siguió, pero no llegó a ninguna orilla clara. Ella evitaba mirarla a los ojos. Lucía evitaba empujarla contra la pared de su propia culpa. Había aprendido que con ciertas personas, el orgullo es un muro que no se tira a golpes, sino que se deja caer solo. Y en ese momento, la hija seguía construyendo el suyo, ladrillo tras ladrillo, mientras hablaba. «No te enojes, mamá, de verdad todo fue improvisado», repetía, como si al decirlo más veces se volviera verdad. Lucía no discutió, no puso pruebas sobre la mesa, no mostró las grietas que había visto. Solo asintió despacio, dejándole el espacio para creer su propia historia, porque sabía que el orgullo se ahoga solo cuando se queda sin aire. Esa tarde, la hija cambió de tema con la facilidad de quien quiere borrar una línea entera de un cuaderno. Preguntó por la salud de la abuela, por las flores del jardín, por cualquier cosa que no fuera la herida que habían abierto. Lucía jugó el juego, respondió con calma, sin salirse de su papel de madre serena. Pero por dentro anotaba cada gesto, cada evasión, cada palabra que no llegaba. Era como ver a alguien cruzar un puente sin darse cuenta de que faltaban tablas en medio. El orgullo de su hija era alto, pero no lo bastante fuerte para esconder la incomodidad. Lucía lo notó en la forma en que apretaba los labios y miraba de reojo. Ese era el hilo del que tiraría más adelante. El orgullo, lo sabía bien, es como una máscara. Da seguridad, pero también impide respirar. Lucía había usado la suya durante años, en otros tiempos, con otras personas, y sabía lo que costaba quitársela. Por eso no la arrancaría de un tirón, porque duele demasiado. Prefería esperar, dejar que la incomodidad hiciera su trabajo. Cada silencio de su hija, cada pausa, cada evasiva, eran pequeñas grietas en esa máscara, y ella, paciente, se convirtió en testigo de ese desgaste. No con alegría, sino con la firmeza de quien sabe que tarde o temprano todo cae por su propio peso. Ese momento llegaría, y Lucía lo recibiría sin levantar la voz. Después de un rato, la hija miró el reloj como si hubiera recordado algo urgente. «Bueno, mamá, ya me voy. Luego hablamos, ¿sí?» Lucía asintió, y en su «sí» había una calma que desarmaba. No era resignación, era estrategia. Acompañó a su hija a la puerta, le dio un beso en la mejilla y la dejó ir sin retenerla. El orgullo de la joven caminaba a su lado como un guardaespaldas invisible. Lucía lo vio alejarse y pensó, ese guardaespaldas no estará ahí para siempre. Y sonrió apenas, como quien sabe un secreto que el otro aún no imagina. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió a su ritmo pausado. Lucía se quedó un momento de pie, escuchando sus propios pasos en el pasillo. No había enojo en ellos, sino determinación. Sabía que el orgullo de su hija era una prueba que debía manejar con guantes, no con martillo, y que la mejor forma de enseñarle el valor de la humildad era dejarla sentir el peso de sus propias decisiones. En su mente, las piezas empezaban a encajar en un plan mayor. No sería hoy ni mañana, pero habría un momento en que su hija buscaría apoyo. Y ahí, Lucía decidiría cómo responder. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensó en su propia juventud, en cuántas veces había dejado que el orgullo le costara relaciones,
momentos, oportunidades, en cómo su madre, en silencio, la había dejado aprender por las malas, y ahora entendía que la historia se repetía, no como castigo, sino como ciclo natural. La vida, a veces, no enseña con abrazos, sino con ausencias, y Lucía estaba dispuesta a convertirse en esa ausencia necesaria. La cena quedó lista, pero el hambre no era de comida, era de justicia, de equilibrio, de enseñanza. En la mesa, la vela encendida iluminaba un rincón de la sala donde el vestido seguía guardado. Lucía lo miró un momento y entendió que ya no lo veía con dolor, sino con propósito. Ese vestido sería más que un atuendo olvidado, sería símbolo, recordatorio, herramienta. En él pondría la lección que su hija necesitaba. Tal vez no lo usaría para una fiesta, pero sí para marcar un momento en el que todo cambiaría. El orgullo de la hija aún era alto, pero Lucía empezaba a tener la ventaja. Porque mientras uno está ocupado defendiéndose, no ve venir la verdadera jugada. Y la jugada de Lucía apenas estaba empezando a tomar forma. El teléfono sonó entrada la noche. Un mensaje breve de su hija, un «llegué bien» que parecía automático. Lucía respondió con un «me alegra» y dejó el aparato sobre la mesa. No había prisa por decir más, ni necesidad de llenar el espacio con palabras inútiles. Ese intercambio frío era parte del proceso, porque a veces la distancia emocional es el único espejo donde algunos se atreven a mirarse. Y en ese reflejo, tarde o temprano, la hija vería que su orgullo no la estaba protegiendo, sino aislando. Lucía no lo forzaría, pero tampoco lo impediría. El tiempo haría lo suyo, como siempre. En el silencio posterior, Lucía volvió a sentir esa mezcla de calma y expectativa. No estaba en guerra, pero sí en una especie de partida de ajedrez. Cada movimiento debía ser calculado, cada gesto medido. Porque cuando se trata del orgullo de alguien que amas, no se gana aplastando, se gana mostrándole que hay otra forma de vivir. La hija aún no lo sabía, pero la lección ya había comenzado. Y Lucía, paciente como pocas, estaba dispuesta a esperar el jaque mate. Aunque eso significara seguir callando un poco más. Pasaron unos días sin llamadas largas ni visitas improvisadas. Lucía aprovechó ese silencio para respirar hondo y reorganizar sus pensamientos, como quien ordena cajones viejos. Hasta que, un sábado por la tarde, el teléfono sonó con ese timbre que uno reconoce hasta dormido. Era su hija, y la voz venía envuelta en un tono dulce, casi meloso, de esos que no aparecían desde hacía meses. «Mamá, ¿cómo estás?» «Te extraño», dijo, y Lucía supo de inmediato que algo más venía detrás. Respondió con calma, devolviendo la cortesía, pero sin soltar del todo la guardia. Porque conocía bien ese timbre en la voz, el que usa la gente cuando no busca solo compañía. Era el inicio de una jugada. La conversación empezó con recuerdos y bromas ligeras, como si de pronto no hubiera pasado nada. Hablaban del clima, de una serie nueva, de la comida de la abuela, de cualquier cosa inofensiva. Lucía jugó el papel, sonriendo incluso, pero por dentro medía cada palabra. El corazón no estaba resentido, pero sí prevenido. Y entonces, después de un silencio breve, llegó la frase disfrazada. «Mamá, ¿tú crees que me puedas ayudar con algo de dinero? Es que surgió un viaje con unos amigos y no quiero perder la oportunidad». Lucía apretó la taza entre las manos, sintiendo cómo el calor del café le subía por los dedos. Ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. No se ofendió. No se sorprendió. Simplemente dejó que la hija terminara de explicar, llenando el aire con detalles de hoteles, transporte y lo poquito que me falta. La voz sonaba esperanzada, como si el sí de su madre fuera inevitable, casi automático. Porque así había sido siempre. Cuando su hija pedía, Lucía encontraba la manera. Ella recordaba veces en que había cancelado planes propios para no fallarle. Pero esa historia estaba por cambiar. Esta vez
Su respuesta no saldría envuelta en sacrificio inmediato. Esta vez, primero iba a pensar. Lucía dejó que el silencio se posara entre ellas, un silencio largo, casi incómodo. Podía sentir cómo su hija al otro lado del teléfono se removía en la silla, esperando. ¿Un viaje, dices?, preguntó con voz neutra, sin juicio ni entusiasmo. Sí, mamá, nada del otro mundo, solo que si no aparto ya, pierdo el lugar, respondió la joven, apurando las palabras. Lucía recordó la fiesta, recordó el vestido colgado, recordó la puerta cerrada en su cara sin previo aviso. Y aunque no dijo nada de eso, supo que estaba frente a una oportunidad de enseñar sin levantar la voz, una oportunidad de poner un límite. En lugar de negarse de golpe, Lucía decidió entrar en su propio juego. Preguntó por fechas, por itinerarios, por costos, como si estuviera interesada. Incluso comentó, «Bueno, podría ver si ajusto unas cosas para ayudarte». La hija respiró aliviada, como quien ya ve el dinero en la mano. Pero Lucía, por dentro, iba hilando otra trama. No se trataba de vengarse, sino de invertir la situación, que esta vez fuera su hija quien recibiera algo más valioso que el dinero, una lección, una que se quedaría mucho tiempo después de que el viaje terminara. La conversación terminó con un «Gracias, mamá, sabía que podía contar contigo». Lucía colgó el teléfono despacio, observando el reflejo de sí misma en la ventana. No se sintió usada, porque ya no era la misma de antes. Se sintió dueña de la situación, dueña de sus decisiones. El orgullo de su hija seguía intacto, pero ahora era ella quien tenía la carta fuerte. La jugada no era inmediata, porque las lecciones verdaderas no se sirven en platos rápidos. Lucía iba a esperar el momento exacto para entregarle algo, muy distinto a lo que pedía. Y ese momento se acercaba. Esa noche sacó el vestido del closet y lo puso sobre la cama. La tela brillaba con la misma intensidad que el día que lo compró, pero el significado era otro. Lo acarició despacio, como si estuviera tejiendo pensamientos en cada pliegue. «Todavía no es tu momento, pero pronto», murmuró. La imagen de la hija recibiendo ese vestido en lugar del dinero la hizo sonreír, no por maldad, sino por justicia, porque a veces lo que uno necesita no es lo que pide, y Lucía estaba lista para demostrarlo. Apagó la luz del cuarto y dejó que la penumbra guardara el plan. El tablero estaba listo para la siguiente jugada. En su interior, una calma nueva se instaló, esa que viene cuando uno toma control. No había enojo, no había rencor, solo la certeza de que hacía lo correcto. Sabía que habría sorpresa, quizá incluso enojo, cuando la hija descubriera que el préstamo no llegaría como lo imaginaba. Pero también sabía que sin incomodidad no hay crecimiento. Lucía no era cruel, pero tampoco ingenua. Y había llegado el momento de que su hija aprendiera que el amor no se mide en billetes. El dinero ayuda, sí, pero el respeto lo sostiene todo. Y eso es lo que estaba a punto de enseñarle. Lucía había sido, durante toda la vida de su hija, ese puerto seguro al que siempre se regresa, la que resolvía facturas, la que cubría deudas, la que compraba boletos de último minuto para que no te quedes afuera. No importaba si implicaba ajustar su propio presupuesto o posponer un gusto personal. La respuesta siempre había sido un sí envuelto en ternura. Era un hábito casi automático, como poner azúcar en el café sin pensarlo. Pero esta vez, mientras repasaba la conversación del día anterior, se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado. Ese impulso de salvarla, de protegerla de cualquier incomodidad, ya no le pesaba igual. No porque quisiera verla sufrir, sino porque entendió que el exceso de rescates también debilita, y que decir sí, sin medida, es otra forma de decir no a uno mismo. Se sirvió un café al amanecer, mirando el vapor subir como si fueran pensamientos escapando. Recordó cuando, de niña, su hija le pedía dulces antes de comer y ella cedía con una sonrisa.
Recordó las veces que le prestó el coche aunque no lo necesitara realmente, solo para evitar una discusión. Recordó incluso pagarle la renta cuando ella misma estaba de viaje, para que no se preocupara. Todos esos síes eran como ladrillos que construyeron una casa, pero no de amor, sino de costumbre. Y la costumbre, lo sabía bien, es un huésped difícil de desalojar. Ese día, mientras el café enfriaba en sus manos, decidió que la próxima respuesta no sería automática. Iba a ponerle cerrojo a esa puerta que siempre estaba abierta. No era un acto de rebeldía tardía ni un ajuste de cuentas. Era amor en su forma más estricta. Ese que enseña que no siempre habrá una red bajo el trapecio. Lucía sabía que si volvía a decir que sí, estaría validando el olvido de su hija hacia ella. No por el dinero, sino por lo que simbolizaba, que podía dejarla fuera de momentos importantes y aún así esperar apoyo incondicional. Ese pensamiento la atravesó como un rayo frío, y en ese instante entendió que cada sí del pasado había alimentado no solo gratitud, sino también un poco de abuso involuntario. No culpa, no resentimiento, solo la claridad de ver el patrón, y una vez que se ve, ya no se puede desver. El día avanzó tranquilo, con el sonido lejano de un radio encendido en casa de un vecino. Lucía aprovechó para ordenar el armario, y ahí estaba el vestido, colgado como una declaración silenciosa. Lo miró y sintió que se había convertido en una especie de talismán, un recordatorio de que su valor no dependía de cuántos favores hiciera, sino de quién era, con o sin invitaciones. Pasó la mano sobre la tela y pensó, no más síes por reflejo. No se trataba de cerrarle la puerta a su hija, sino de abrirle una nueva, la de la responsabilidad. Porque al final, el amor verdadero no es el que dice siempre sí, sino el que sabe cuándo un no puede salvarte. Y esa era la lección que empezaba a gestarse. Por la tarde, el teléfono vibró con un mensaje. «Mamá, ¿ya pensaste lo del viaje?» Lucía lo leyó sin prisa, como quien revisa un recibo sin urgencia de pagarlo. Respondió con un simple «Sí, lo he pensado». No explicó más, no agregó emojis, no adornó la frase. Sabía que la curiosidad empezaría a hacer su trabajo, porque a veces la duda incomoda más que un no inmediato, y quería que su hija sintiera ese pequeño vacío, ese espacio donde uno se da cuenta de que no todo está garantizado. Era el inicio de un terreno nuevo para ambas. La noche llegó con un viento suave que movía las cortinas del salón. Lucía se sentó con una libreta y empezó a anotar gastos, ingresos y metas que tenía para ella misma. Algo que no hacía desde hacía tiempo, porque siempre dejaba su propio plan en segundo lugar. Anotar en papel la hizo sentir dueña de su vida otra vez. Se dio cuenta de que nunca era mal momento para reencontrarse con uno mismo, y que cada no que estaba a punto de decirle a su hija era, en realidad, un sí para ella, un sí para sus proyectos, su paz, su dignidad. Y eso, para una mujer que había vivido siempre para otros, era oro puro. No faltó quien, en una llamada breve con una amiga, le dijera, «Ay, pero es tu hija, no le niegues». Lucía sonrió con esa calma que solo da haber pensado las cosas 1000 veces. «No es negarle, es enseñarle», respondió. La amiga guardó silencio, como entendiendo que había algo más profundo ahí, porque decir siempre que sí no garantiza amor y a veces hasta lo debilita. Lucía colgó y sintió que poco a poco la culpa que amenazaba con aparecer se disolvía. En su lugar quedaba una convicción firme como piedra, la de que esta vez su sí tendría otra forma. En su mente el plan ya estaba claro. No iba a entregarle dinero. Le daría algo que ella no esperaba, algo que la haría detenerse a pensar. Ese algo tenía forma de recuerdo, de espejo, de lección envuelta en sorpresa. Y para eso, el vestido tendría un papel protagónico. Porque, aunque su hija no lo supiera aún, ese vestido no se había comprado en vano. Cada puntada, cada pliegue, llevaba una historia que ella misma había intentado borrar.
Y Lucía, con la paciencia de una costurera, estaba lista para devolvérsela, no como un reclamo, sino como un recordatorio que no se pudiera ignorar. La madrugada la encontró despierta, mirando el techo y repasando mentalmente las palabras exactas que usaría. No quería herir, quería sacudir. No quería cerrar la puerta, quería que ella tocara para entrar. Y para eso, el límite debía quedar claro, sin necesidad de elevar la voz ni dramatizar. Porque a veces, lo más poderoso que uno puede hacer es hablar bajito y dejar que la verdad pese sola. Y eso, Lucía lo dominaba como pocas. Respiró hondo y dejó que el sueño la alcanzara al fin, porque sabía que los próximos días serían decisivos. Al amanecer, mientras preparaba su desayuno, se sorprendió a sí misma tarareando una canción vieja. No estaba triste, estaba decidida. Y esa diferencia se sentía en los hombros, en la espalda recta, en la forma de caminar. El teléfono seguía en la mesa, silencioso, como esperando la respuesta final. Pero Lucía no tenía prisa, porque el tiempo, cuando uno sabe lo que quiere, deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Y en ese pacto silencioso con el reloj, supo que estaba a punto de dar uno de los pasos más importantes de su vida, uno que marcaría para siempre la relación con su hija. El lunes amaneció con un cielo plomizo, de esos que parecen presagio. Lucía estaba barriendo el patio cuando escuchó la voz de doña Clara, la vecina de enfrente, que siempre tenía un comentario listo para cualquier ocasión. «Lucía, ¿te enteraste que la fiesta estuvo buenísima?», gritó desde la reja, con esa mezcla de chisme y entusiasmo que no pide permiso para entrar. Lucía dejó la escoba recargada en la pared, fingiendo interés, aunque por dentro una punzada le recorrió el pecho. «Sí, hija, pero no pude ir», contestó con serenidad. La vecina se acercó un poco más, bajando la voz como si fueran cómplices. «Pues dicen que la adelantaron para que no te toparas con cierta gente. Ya sabes, los primos de tu difunto». Y ahí, como si alguien hubiera encendido una luz fuerte en un cuarto oscuro, todo empezó a tener sentido. Lucía se quedó en silencio, asimilando cada palabra. No había sido un cambio de fecha improvisado, como su hija dijo. Había sido planeado, y no para su comodidad, sino para evitar un encuentro incómodo. La idea le golpeó con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Tanto así incómodo?, pensó, sin dejar que su cara mostrara nada. Doña Clara seguía hablando, describiendo las mesas, la música, los vestidos. Cada detalle era como una gota cayendo en una herida recién abierta. Lucía asentía, como quien escucha una receta, pero en su cabeza ya no había fiesta, sino traición. La vecina, sin darse cuenta de la magnitud de lo que revelaba, siguió relatando con entusiasmo, que si las fotos, que si el pastel, que si el brindis emotivo. Lucía sonreía con cortesía, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Era una de esas sonrisas que uno pone para no dar más de lo que recibe. Y mientras la otra mujer hablaba, ella recordaba las veces que había defendido a su hija frente a comentarios malintencionados de familiares. ¿Cuántas veces había sido el escudo, la voz que calmaba tormentas en reuniones tensas? Y ahora, la habían dejado fuera como si fuera una amenaza. Eso, más que el vestido colgado, era lo que no iba a olvidar. Cuando doña Clara se despidió, Lucía cerró la puerta y se recargó en ella por un momento. El silencio de la casa la envolvió otra vez, pero ahora no era incómodo. Era una manta fría que la ayudaba a pensar. No era el momento de confrontar, sino de observar. Porque cuando la mentira se destapa sola, el culpable termina atrapado en sus propias palabras. Lucía sabía que si su hija se había atrevido a inventar una historia, era porque daba por sentado que ella nunca iba a verificarla. Y eso era un error. Uno que estaba a punto de costarle caro, porque no hay peor juez que una madre decepcionada. Se sentó en la mesa del comedor con un vaso de agua en la mano y repasó mentalmente cada gesto, cada frase de los últimos días. Él fue improvisado, el cambio de tema, la prisa por cerrar la conversación.
Todo encajaba como un rompecabezas al que, de pronto, le aparece la pieza que faltaba. Lucía sintió que el enojo le subía, pero lo domó con una respiración larga. No iba a reaccionar en caliente. Aprendió hace mucho que las reacciones impulsivas dan a los otros el control de la narrativa, y esta vez la historia la iba a contar ella, a su tiempo. Sacó el vestido del closet y lo puso sobre la mesa, mirándolo como se mira un aliado. Ese vestido, que había nacido para un día de alegría, ahora sería la piedra angular de algo mucho más grande. «Me quisiste dejar afuera», pensó, «pero vas a aprender que una madre nunca está realmente fuera de la jugada». Pasó la mano por la tela, sintiendo su suavidad, y se imaginó el momento exacto en que se lo entregaría a su hija. No como regalo, sino como espejo, como recordatorio de que las decisiones tienen consecuencias, y que el respeto, una vez roto, cuesta mucho más que cualquier vestido. Esa idea le dio una calma extraña, una calma peligrosa. A media tarde, el teléfono vibró con un mensaje de su hija. «Mamá, ¿ya decidiste lo del viaje?». Lucía lo leyó y lo dejó sin respuesta, por primera vez en mucho tiempo. No para castigar, sino para tomar el control del tiempo y del tono. Ella sabía que el silencio podía ser más incómodo que cualquier sermón, y que en ese espacio de espera, la otra persona empieza a cuestionarse sola. Mientras tanto, ella siguió con su día como si nada. Lavó los platos, regó las plantas, puso música suave, porque la paciencia, bien usada, es el arma más elegante. Esa noche, mientras preparaba té, volvió a escuchar en su cabeza las palabras de la vecina. Cada frase era como una aguja en la tela de su confianza. No necesitaba pruebas ni testigos, ya sabía lo suficiente. Y con eso bastaba para tomar una decisión que no tendría marcha atrás. El viaje sería el momento perfecto para abrir la caja y dejar que la lección respirara. No se trataba de dinero, se trataba de respeto, y el respeto para Lucía era la base de todo. El día que se pierde, hay que trabajar para recuperarlo, si es que se puede. Se metió a la cama con la certeza de que no iba a compartir esa información todavía. Era su carta oculta, y no la iba a mostrar antes de tiempo. Mientras su hija pensaba que aún la estaba considerando, ella ya tenía decidido el desenlace, y esa ventaja, silenciosa y firme, le daba una sensación de control que hacía tiempo no sentía. Se acomodó bajo las cobijas y dejó que el sueño la envolviera. No soñó con la fiesta perdida ni con la traición. Soñó con el momento de la verdad, y ese sueño la hizo sonreír en la oscuridad. La mañana siguiente, Lucía se levantó temprano, antes de que el sol tocara los muros de la sala. Hizo café fuerte, de ese que raspa un poco la garganta y despeja la cabeza. Se sentó en la mesa con una hoja en blanco y una pluma de tinta negra. No pensaba escribir para enviarlo, lo sabía desde el inicio, pero necesitaba poner las palabras en orden, darles forma fuera de su cabeza para que dejaran de rebotar como piedras. Respiró hondo y comenzó. «Hija, no te escribo para reclamarte, sino para recordarte quién soy». A medida que la tinta avanzaba, el nudo en su pecho se iba aflojando. Era como ir sacando espinas una por una, con cuidado de no romper la piel. Escribió sobre la ilusión del vestido, sobre el momento en que escuchó la frase «La fiesta fue ayer». No exageró, pero tampoco suavizó el golpe. Puso con claridad el peso de esa ausencia, la frialdad del silencio después. No pidió disculpas por sentirse herida, porque entendía que su dolor era legítimo. También escribió sobre las veces que había dicho que sí, incluso cuando decir que sí la dejaba sin nada para ella. Recordó cumpleaños, navidades, días de enfermedad donde su presencia había sido la constante. En esas líneas no había rencor, había memoria. Y la memoria, cuando se escribe sin mentiras, tiene un filo que corta sin gritar. Cada frase era como una conversación que nunca tuvieron.
Lucía imaginaba las respuestas de su hija, las evasiones, las justificaciones, y, aún así, escribía como si el papel tuviera la capacidad de escuchar sin interrumpir. Era un diálogo silencioso, pero intenso. En una parte, escribió: «No me duele la fiesta que perdí, me duele que no te importara que yo la perdiera». Esa línea la dejó inmóvil por un momento, observando cómo la tinta se secaba. Sabía que, si su hija alguna vez la leía, esa frase se quedaría grabada. Porque la verdad no necesita adornos para pesar. Habló también del viaje que le había pedido, y de cómo esa solicitud se sentía extraña después de todo. Escribió: «No puedo seguir sosteniendo un puente en el que tú no quieres caminar». No había amenaza, solo la constatación de un límite. Dejó claro que ayudarla no era un deber ciego, sino una elección que necesitaba cuidado y reciprocidad. Mientras las palabras fluían, Lucía notó que su respiración se volvía más pausada. El enojo inicial se había transformado en una especie de serenidad firme, la misma que se siente cuando uno sabe que, pase lo que pase, ya no volverá a ceder de la misma manera. Y eso era, en sí, un cambio irreversible. Escribir también le permitió ver sus propios errores. Reconoció que había alimentado esa costumbre de pedir sin agradecer, que había dicho que sí por amor, pero también por miedo a ser apartada, que había permitido que su presencia se diera por sentada, como si fuera eterna e incondicional, y que ahora, sin rencor, estaba dispuesta a cambiar las reglas del juego. Esa autocrítica no la debilitó, al contrario, la fortaleció. Porque entender su parte en la historia le daba más control sobre lo que vendría después. Y lo que vendría, ya lo tenía claro. Cuando terminó de escribir, dobló la hoja en 3 partes y la guardó en un sobre sin nombre. Lo dejó en la última gaveta del escritorio, junto a cartas viejas y fotos en blanco y negro. No había intención de que su hija la leyera pronto, o tal vez nunca. Era más para ella misma, para tener un registro de cómo se sentía en ese momento exacto. Porque el tiempo, con sus trucos, a veces borra detalles importantes. Y Lucía no quería olvidar lo que esa herida le había enseñado, no para alimentar el dolor, sino para recordar el valor de sus propios límites, un recordatorio que no se desvaneciera con la rutina. Se levantó de la mesa con una ligereza que no sentía desde hacía días. Era como si el acto de escribir hubiera drenado parte de la tensión acumulada. Fue a la cocina, se sirvió más café y miró por la ventana cómo el día se iluminaba. Pensó que, quizás, no siempre necesitamos que la otra persona escuche nuestras palabras. A veces basta con que las digamos, aunque sea al papel. Ese pensamiento le dio una paz inesperada, porque ya no dependía de la reacción de su hija para sentir alivio. Ella misma podía darse ese cierre, aunque fuera en privado. A media mañana, recibió otro mensaje. «¿Qué has pensado del viaje, mamá?». Lucía sonrió al leerlo. No porque la insistencia le molestara, sino porque ahora sabía exactamente cómo manejarla. No iba a responder todavía. Quería que su hija aprendiera que las respuestas rápidas no siempre son la norma, que había un valor en la espera, en la reflexión, en el silencio que antecede a una respuesta importante. Y mientras el teléfono quedaba sobre la mesa, ella decidió salir al jardín a regar las plantas. Porque la vida, como las flores, crece mejor cuando no se fuerza el proceso. El sobre con la carta permaneció en su sitio todo el día, como un testigo mudo. Lucía sabía que, si algún día decidía entregarlo, lo haría en un momento clave. Un momento en el que las palabras no se convirtieran en un ataque, sino en un espejo. Hasta entonces quedaría guardado como un arma suave, de filo invisible, una que no corta la piel, pero sí puede abrir la conciencia. Y con esa idea, sintió que tenía algo más poderoso que cualquier cantidad de dinero que pudiera prestar. Tenía la verdad, y la verdad no se devalúa, ni siquiera con el tiempo. Esa noche, antes de dormir, abrió el closet y miró el vestido por unos segundos.
Sintió que ese vestido y la carta estaban unidos por un mismo hilo invisible. Ambos eran testigos de una historia que aún se estaba escribiendo. Ambos eran piezas de una lección que no tardaría en llegar. Y aunque su hija no lo sabía, ya estaba atrapada en el tejido de esa enseñanza. Lucía apagó la luz, se arropó y dejó que el silencio la acompañara. Pero esta vez, el silencio ya no gritaba, susurraba, y lo que susurraba era: espera, todavía no. Lucía sabía que una lección verdadera no se da con gritos ni reproches. Se cocina lento, como el mole que hacía su abuela, a fuego bajo y con ingredientes que parecen simples, pero juntos cambian todo. Después de escribir la carta y guardarla, comenzó a unir mentalmente las piezas. No iba a prestarle el dinero para el viaje, pero tampoco iba a decirlo de golpe. Quería que su hija creyera que todo seguía igual, que la respuesta sería un sí, como siempre, porque el golpe no sería la negativa, sería el mensaje que vendría con ella. Ese mensaje no se olvidaría al llegar de vacaciones. Se quedaría pegado, como esas canciones que no puedes dejar de tararear. Guardó silencio los días siguientes, respondiendo a los mensajes con frases cortas pero cordiales. No le daba largas, pero tampoco confirmaba nada. Era un equilibrio calculado, suficiente para mantener viva la expectativa. Sabía que su hija, confiada en el patrón de siempre, no veía venir nada. Ese era el punto. La sorpresa no solo dolería, también abriría los ojos. Y Lucía, como una ajedrecista, movía cada pieza sin apresurarse, porque la paciencia en este juego era su mejor aliada. Y ella la tenía de sobra. Mientras tanto, empezó a preparar el vestido para el momento decisivo. Lo llevó a la tintorería, pidió que lo plancharan y lo devolvieran impecable, como nuevo. Quería que, cuando lo pusiera en las manos de su hija, no hubiera dudas de su valor. Ese vestido representaba la fiesta que no compartieron, el amor que no se reconoce y la dignidad que no se negocia. No lo diría con palabras, lo diría con el peso de la tela y el silencio que lo acompañara. La idea de ese instante la mantenía serena, incluso emocionada. No por el acto en sí, sino por la claridad que sentía al saber que no estaba actuando por enojo. Actuaba por convicción. También preparó un pequeño paquete junto al vestido, una caja con fotos de ellas en diferentes momentos de la vida, desde la infancia hasta hace pocos años. No eran fotos elegidas al azar. Cada una mostraba un instante donde su presencia había sido clave, donde su hija sonreía porque ella estaba ahí. Quería que, al abrir la caja, las imágenes hablaran más fuerte que cualquier sermón, que la confrontación no fuera verbal, sino emocional, porque al final, el corazón entiende mejor que los oídos, y esa era la puerta que Lucía quería tocar. Durante esos días, evitó hablar del viaje con otras personas. No quería opiniones, no quería que nadie intentara suavizar la lección. Sabía que, si escuchaba, «Ay, pero es tu hija, no le niegues», podría flaquear. Así que blindó su decisión con silencio externo y reflexión interna. El plan crecía como una planta en maceta, discreto, protegido, invisible para quien no sabe mirar. Mientras tanto, su hija seguía mandando mensajes, preguntando indirectamente. Lucía respondía con calidez justa, ni más ni menos. Era como si estuviera afinando un instrumento antes del concierto. El día que decidió que todo estaba listo, se levantó temprano y ordenó la sala. Puso flores frescas en el florero. Abrió las cortinas para dejar entrar la luz. El vestido, impecable, estaba en una bolsa de tela junto a la caja de fotos. Lucía los colocó en la mesa del comedor, cubiertos con un pañuelo blanco. Miró la escena y sintió que era como preparar un altar, no de despedida, sino de verdad. Un espacio donde la mentira y la costumbre no tendrían cabida. Respiró profundo y se dijo a sí misma: «Hoy es el día». Y con esa calma esperó la llamada. Cuando el teléfono sonó, su hija estaba al otro lado, con esa mezcla de confianza y prisa. «Mamá, ¿y entonces? ¿Sí me vas a ayudar con lo del viaje?» Lucía sonrió para sí.
no por burla, sino por saber que ese momento ya había llegado. «Claro, ven a la casa y lo vemos en persona», respondió, usando un tono amable, casi cariñoso. Sabía que esa invitación encendía la ilusión de su hija. Era parte del plan, que llegara confiada, sin defensas. La verdadera enseñanza estaba a solo unas horas. Y Lucía ya podía imaginar la expresión en su rostro. El resto del día lo dedicó a preparar café, galletas y un ambiente tranquilo. No quería que la conversación se diera en medio de tensión o enojo. Quería que todo pareciera normal, hasta que dejara de serlo. Era un escenario cuidadosamente armado para que la lección cayera sola. No necesitaba levantar la voz ni dramatizar. El peso de los objetos sobre la mesa lo haría todo. Y la hija, al verlos, entendería sin necesidad de muchas explicaciones. Ese era el arte de enseñar sin imponer. Al caer la tarde, Lucía se miró en el espejo antes de que su hija llegara. No buscaba intimidar, buscaba estar firme y tranquila. Se puso una blusa sobria, un peinado sencillo y un toque de perfume que usaba en ocasiones especiales. No era un encuentro cualquiera. En el espejo, vio a una mujer que había aprendido a no gastar su energía en quien no la valora. Y esa mujer estaba lista para sostener la mirada de su hija sin parpadear. Porque en esa mirada estaría el verdadero mensaje, y ella no iba a temblar. El timbre sonó y el corazón de Lucía latió un poco más rápido, pero no de nervios. Era una mezcla de expectativa y cierre. Abrió la puerta con una sonrisa que no revelaba nada del plan. La hizo pasar, le ofreció café y hablaron un poco de cosas sin importancia. Hasta que, sin alargar más el momento, Lucía señaló el paquete sobre la mesa. «Esto es lo que tengo para ti», dijo, con una voz firme pero suave. La hija no entendió al principio, pero en segundos la confusión empezó a dibujarse en su rostro. Lucía sabía que ahí empezaba la segunda parte de la enseñanza, la de abrir el paquete y dejar que las imágenes y el vestido hablaran. Pero no tenía prisa, porque a veces el verdadero impacto no está en la sorpresa, sino en la espera de lo que está por revelarse. Y en esa pausa, mientras su hija miraba el bulto cubierto por el pañuelo blanco, Lucía sintió que todo lo que había planeado estaba exactamente donde debía estar. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez ese silencio era suyo. El café estaba servido y el aroma llenaba la sala, pero no era eso lo que ocupaba la mente de su hija. Lucía podía verlo. Esos ojos inquietos iban de la taza al paquete en la mesa, como quien presiente que algo importante está por pasar. Ella tomó un sorbo lento, sin apuro, dejando que el silencio trabajara a su favor. La hija, al fin, rompió la calma. «¿Y esto? ¿Es el dinero?» Lucía sonrió apenas, esa sonrisa que no adelanta respuestas. «No exactamente», dijo, mientras retiraba con cuidado el pañuelo blanco que cubría el paquete. Primero apareció la caja de madera, luego la bolsa de tela con el vestido. El aire pareció hacerse más denso. «Quiero que lo abras», dijo Lucía, empujando la caja hacia ella. La hija obedeció, todavía con una sombra de confusión. Dentro, las fotos comenzaron a aparecer, una a una. La niña en la playa, la adolescente en su graduación, las dos riendo en la cocina. En cada imagen, la presencia de Lucía era evidente, sólida, constante. La hija las miraba sin hablar, como si de pronto algo pesado le cayera encima. Lucía no interrumpió. Sabía que las imágenes hablaban más que cualquier discurso. Después, le tendió la bolsa con el vestido. Al abrirla, los pliegues brillaron bajo la luz de la tarde. «Es el vestido que compré para tu fiesta», dijo Lucía, con voz suave pero firme. La hija bajó la mirada hacia la tela, y entonces el recuerdo de aquel día se hizo inevitable. Ella tragó saliva, pero no dijo nada. Lucía continuó. «Ese día me dejaste fuera, y aunque me dolió, aprendí que no puedo seguir diciendo que sí mientras tú me dices que no de otras formas». No había rabia en su voz,
solo la certeza de quien se sabe dueña de sus límites. La hija cerró la bolsa, como si no pudiera sostenerla mucho tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, parecía no tener una respuesta lista. Y eso, para Lucía, ya era un cambio. «No te voy a prestar dinero para ese viaje», soltó Lucía sin adornos. «Y no es por el dinero, es por lo que significa». La hija levantó la vista, con un gesto entre sorpresa y desconcierto. «Siempre has podido contar conmigo», siguió Lucía, «pero no voy a sostener lo que me deja fuera. Si quieres mi ayuda, también quiero tu respeto». La sala quedó en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Ese sonido, antes invisible, ahora marcaba cada segundo con un peso nuevo. Lucía lo dejó estar. La hija intentó decir algo. «Mamá, yo no quise». Lucía levantó la mano suavemente, pidiendo pausa. «No necesito explicaciones ahora. Solo quiero que pienses en lo que te estoy diciendo». La voz no temblaba, pero tampoco buscaba sonar dura. Era el tono de alguien que sabe que las semillas no germinan en el momento que se plantan. La hija asintió despacio, y sus dedos juguetearon con el borde de la caja de fotos. Era como si esas imágenes se hubieran convertido en un espejo incómodo, uno que no podía dejar de mirar. Cuando se levantó para irse, no hubo portazos ni frases hirientes. Lucía la acompañó a la puerta y le dio un beso en la mejilla. «Piénsalo, hija. Yo aquí estaré», dijo, y esas últimas palabras sonaron más como una promesa que como una advertencia. La hija bajó por la calle con el vestido en una mano y la caja en la otra. Desde la ventana, Lucía la vio alejarse y por un instante sintió una mezcla de alivio y tristeza. No era fácil poner límites, mucho menos a quien amas, pero había una paz nueva en saber que lo había hecho con dignidad, sin gritar, sin humillar. El resto de la tarde pasó en calma. Lucía volvió a la mesa, donde quedaba el pañuelo blanco doblado. Lo recogió y lo guardó en el cajón, como si cerrara un capítulo. Sabía que su hija necesitaría tiempo para procesar lo ocurrido. Tal vez se molestara, tal vez se alejara un poco más, o tal vez entendiera. Ese tal vez no le asustaba, porque ahora, más que nunca, tenía claro que el amor verdadero no se trata de decir que sí siempre, se trata de enseñar a valorar cada sí que se da. Esa noche, mientras preparaba su té, recordó las palabras de su madre. No se trata de lo que das, sino de lo que enseñas mientras lo das. Y comprendió que esa tarde había hecho exactamente eso. No le había dado dinero, pero le había entregado algo más valioso, un espejo donde mirarse. Uno que mostraba tanto lo bonito como lo incómodo. Uno que, con suerte, la acompañaría por mucho tiempo. Lucía sonrió para sí misma, sintiendo que su corazón latía más ligero. La lección ya estaba dada. Ahora solo quedaba esperar sus frutos. Pasaron 3 días en silencio absoluto. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un buenos días que llegara por descuido. Lucía no lo tomó como ofensa, sino como una confirmación. La lección había tocado un nervio. En ese lapso se dedicó a sus rutinas sin dejar que la ansiedad la mordiera. Regó las plantas, ordenó armarios, visitó a una amiga para tomar café. Pero por dentro sabía que la ausencia de su hija no sería eterna. Cuando alguien no está acostumbrado a escuchar un no, esa palabra se queda rebotando en la cabeza. Y tarde o temprano, la necesidad de responder es más fuerte que el orgullo. El cuarto día, al caer la tarde, el timbre sonó. Lucía abrió la puerta y ahí estaba su hija, de pie, con la caja de fotos entre las manos. No traía el vestido. El saludo fue breve, un hola, que parecía contener muchas frases atrapadas. Entró sin que la invitaran, caminó hasta la sala y dejó la caja sobre la mesa. Lucía la siguió con calma, sin apresurar el momento. «¿Quieres café?», preguntó, usando ese tono neutro que ni empuja ni aleja. La hija negó con la cabeza y respiró hondo antes de hablar. «Mamá, me dolió lo que hiciste».
Lucía no respondió de inmediato. La miró, manteniendo la calma, y dijo: «¿Qué fue lo que te dolió?». La hija se encogió de hombros, como si las palabras se le resistieran. «Que me dieras eso, en vez de ayudarme con el viaje». Lucía ladeó la cabeza y, con voz tranquila, replicó: «No fue en vez de, fue para que entendieras algo». La hija frunció el ceño, sin comprender del todo. Lucía tomó aire y continuó: «Ese vestido y esas fotos son pruebas de que siempre he estado para ti. Pero si tú me dejas fuera, ¿cómo puedo estar contigo en lo que sigue?». El silencio que siguió fue denso, pero no hostil. La hija intentó defenderse. «No quise dejarte fuera. Fue complicado». Lucía sonrió sin ironía, pero con firmeza. «No siempre tendrás a todos, hija, y el respeto es lo que asegura que quienes te aman quieran seguir estando». Esa frase cayó como piedra en el agua, sin estrépito, pero creando ondas que se expanden. La hija bajó la mirada, y por un segundo, Lucía vio algo distinto. No era rebeldía, era vulnerabilidad. Ese pequeño quiebre le dio esperanza, pero no la usó para suavizar el límite, porque sabía que, si cedía ahora, todo volvería a ser como antes. «¿Y si te pido disculpas?», preguntó la hija apenas audible. «Te las aceptaría», dijo Lucía, «pero no cambiaría mi decisión sobre el viaje». La hija levantó la vista sorprendida. «¿Por qué no?». Lucía apoyó las manos sobre la mesa. «Porque las disculpas no borran lo hecho. El respeto se recupera con tiempo, no con palabras inmediatas». En su voz no había enojo, solo la convicción de alguien que conoce el peso de sus principios. La hija se recostó en la silla, procesando. Por primera vez, parecía entender que no todo se resolvía en un instante. Pasaron unos segundos largos antes de que la hija hablara de nuevo. «Me hiciste pensar en todo lo que has hecho por mí». Lucía asintió, pero no sonrió. «Eso es lo que quería, que pensaras, que entendieras que lo que recibes de mí no es obligación, es amor, y el amor, hija, se cuida». La hija tragó saliva, y el ambiente cambió ligeramente. Ya no había confrontación, había diálogo. Un diálogo incómodo, sí, pero necesario. Y aunque no lo dijera, Lucía sabía que esas palabras estaban echando raíces. No se trataba de ganar una discusión, sino de abrir un espacio para que la verdad entrara. Finalmente, la hija se levantó. «Voy a irme, pero me quedo con lo que dijiste». Lucía la acompañó a la puerta, y antes de que saliera, le tocó el brazo. «No me cierro a ayudarte, hija, pero necesito saber que cuando te digo que sí, tú también me dices que sí en lo que importa». La hija asintió, y aunque no hubo abrazo, hubo un intercambio distinto, el de una mirada que por primera vez en semanas no esquivó. Lucía cerró la puerta con calma. No había victoria, pero había avance. Y eso, en su experiencia, valía más que un acuerdo inmediato. Esa noche, mientras servía su té, pensó en lo extraño que es el amor materno. Cómo puede ser duro y suave al mismo tiempo. Cómo puede negar para proteger. Cómo puede callar para enseñar. Recordó las veces que su madre también la había dejado sola con sus decisiones. Entonces entendió que el ciclo no era castigo, sino herencia, y que, con suerte, un día su hija haría lo mismo por alguien que amara. Sonrió, no con orgullo, sino con paz. Porque aunque la batalla no estaba cerrada, la semilla ya estaba sembrada, y el tiempo, como siempre, sería su mejor aliado. Los días que siguieron fueron como un invierno tibio. No había tormentas, pero tampoco sol pleno. Lucía sintió el vacío de las llamadas cortas y las visitas rápidas, pero no lo vivió como un castigo. Al contrario, lo tomó como un descanso necesario para su corazón. La soledad, pensaba, no siempre es ausencia. A veces es un espacio limpio donde uno puede escucharse mejor. En las mañanas, el silencio de la casa le parecía un lienzo en blanco. Podía leer sin interrupciones, cocinar sin prisas, pensar sin tener que justificar cada pensamiento.
Ese tiempo se convirtió en un refugio para recuperar fuerzas. Y en ese refugio comenzó a sanar de algo más profundo que el episodio de la fiesta. No era la primera vez que se distanciaba de alguien importante. A lo largo de su vida había aprendido que las relaciones no se miden solo por la cercanía física, sino por el respeto que las sostiene. Y si ese respeto se quiebra, a veces la única forma de repararlo es dar un paso atrás. En esa pausa, Lucía volvió a notar detalles de sí misma que había dejado de ver. Su gusto por las caminatas largas, su hábito de escribir notas breves sobre lo que sentía, su paciencia para el bordado. Era como reencontrarse con una vieja amiga que siempre estuvo ahí, y esa amiga le recordaba que no estaba sola en lo esencial, que su compañía propia era suficiente para mantenerse entera. El teléfono sonaba de vez en cuando, pero ya no sentía la obligación de contestar de inmediato. Respondía cuando lo consideraba oportuno, sin culpas ni ansiedad. Cada vez que lo hacía, notaba que su hija estaba menos tensa, como si el tiempo entre conversaciones suavizara las aristas. Era la confirmación de algo que siempre había sabido, pero pocas veces practicaba, que no estar disponible todo el tiempo le da valor a la presencia cuando sí está. Esa distancia medida se estaba convirtiendo en parte de la lección, y Lucía veía con claridad que estaba funcionando. No para crear resentimiento, sino para despertar conciencia. En las tardes, se dedicaba a pequeños proyectos que siempre posponía. Pintó una pared de la sala, reorganizó los álbumes familiares, plantó nuevas flores en el jardín. Cada tarea era una forma de reafirmarse. Aquí estoy, conmigo misma. La soledad, lejos de hundirla, le daba estructura. Ya no se trataba solo de enseñar a su hija, sino de recordarse a sí misma que su valor no dependía de su rol como madre. Que podía existir plenamente como mujer, como persona independiente. Y esa revelación tenía un sabor dulce, casi liberador, como un café fuerte en una mañana fría. A veces, por la noche, pensaba en la reacción de su hija el día de la entrega. La veía sosteniendo el vestido y las fotos, callada, y se preguntaba si esa imagen seguiría visitándola. No esperaba un cambio inmediato. Las lecciones profundas no crecen de un día para otro, pero sí tenía la certeza de que algo se había movido. Y ese movimiento, aunque invisible, ya era suficiente para ella. Mientras tanto, la soledad seguía siendo su aliada, un espacio para reordenar prioridades y limpiar viejas heridas. Y cada día que pasaba, se sentía un poco más ligera. Hubo momentos en que la nostalgia intentó colarse, sobre todo al ver familias reunidas en la plaza o madres e hijas riendo en las cafeterías. Pero no permitía que ese sentimiento le robara la calma que había conquistado. Sabía que esas escenas eran solo una parte de la historia, no toda la verdad. Ella también había tenido esos momentos, y los tendría de nuevo cuando fuera el tiempo adecuado. No vivía en espera de ellos, pero tampoco cerraba la puerta. La soledad le enseñaba a aceptar lo que venía, sin forzar lo que aún no estaba listo, y eso, para Lucía, era un aprendizaje tan valioso como cualquier reconciliación. En una de esas tardes tranquilas, encontró una vieja caja de cartas que había intercambiado con su madre. Las leyó despacio, saboreando cada palabra, y sintió que en ellas había un eco de lo que estaba viviendo ahora. Su madre también había sabido tomar distancia cuando lo consideraba necesario, no por falta de amor, sino por respeto a sí misma. Ese paralelismo la hizo sonreír. Tal vez, sin saberlo, estaba repitiendo una lección heredada. Una que no se enseña con manuales, sino con ejemplo silencioso, y se prometió que, pase lo que pase, su hija algún día la entendería, quizá incluso la agradecería. La soledad también le enseñó a poner límites sin sentir culpa. Comenzó a decir que no a compromisos que no le interesaban, a peticiones que no eran justas. Cada vez que lo hacía, sentía que su voz interior se fortalecía. Era como afilar un cuchillo que había estado guardado demasiado tiempo. Ese filo no era para herir, sino para cortar lo que no le servía.
y en ese corte encontraba un alivio profundo. La soledad, lejos de ser un peso, se había convertido en su maestra. Una que no gritaba, pero enseñaba con claridad. Una tarde de domingo, mientras tomaba té en el jardín, recibió un mensaje breve de su hija. «Mamá, ¿puedo ir a verte esta semana?» Lucía sonrió, no porque fuera una gran frase, sino porque sonaba distinta. No había petición escondida ni urgencia disfrazada. Solo un deseo de estar. Ese era el fruto de la distancia, convertir el encuentro en elección, no en rutina obligada. Y aunque no respondió de inmediato, supo que la respuesta sería un sí. Porque esa soledad que había curado también le estaba abriendo la puerta al reencuentro. Por la noche se miró al espejo y se sorprendió a sí misma con una expresión tranquila. Ya no había dureza en su mirada, solo determinación. La soledad la había devuelto a sí misma, y eso no lo cambiaría por nada. Ahora, si su hija volvía, sería por decisión mutua, no por obligación. Y eso, en su corazón, ya era una victoria. Se acostó con la certeza de que las lecciones más duras son también las más generosas, porque no solo transforman al otro, sino también a quien las enseña. Y ella se sentía más fuerte que nunca. El martes por la tarde, Lucía estaba doblando ropa cuando escuchó golpes suaves en la puerta. No esperaba a nadie, y por un momento pensó que sería la vecina con algún recado. Pero al abrir, encontró a su hija, parada ahí, sin maquillaje, con el cabello recogido deprisa y los ojos hinchados. No traía ese brillo confiado con el que siempre llegaba, tampoco la sonrisa que usaba como escudo. Traía, en cambio, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. «¿Puedo pasar?», preguntó, con una voz que parecía no querer quebrarse. Lucía se hizo a un lado, y en ese gesto no había juicio, solo espacio. Sabía que lo que venía no era una visita cualquiera. La hija se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas y la vista fija en el piso. Lucía la observó, sin prisa por llenar el aire. Había aprendido que las confesiones no se arrancan, se esperan. Pasaron unos segundos largos antes de escuchar. «Mamá, me equivoqué». Esa frase cayó como un suspiro pesado, y Lucía la recibió con calma. No había alegría, pero sí un alivio profundo, porque no era común escuchar a su hija bajar la guardia, y menos aún reconocer un error sin excusas inmediatas. «Sé que lo de la fiesta estuvo mal, y que lo del viaje fue peor después de eso», continuó. Lucía no interrumpió. La dejó hablar, vaciarse, poner en orden lo que llevaba semanas guardando. «Me sentí mal desde el primer día, pero me daba vergüenza venir a decírtelo. Pensé que si actuaba como si nada, se me pasaría, pero no se me pasó». Lucía asintió despacio. «Hay cosas que no se curan solas», dijo, con una voz suave que no buscaba reprochar. La hija levantó la vista, y en sus ojos ya no había esa defensa constante. Había, por fin, vulnerabilidad. En ese momento, Lucía comprendió que la máscara había caído. No era solo la confesión, era la forma, sin adornos, sin rabia, sin buscar tener razón. Su hija estaba ahí, presente, sin papeles que interpretar. Era la misma niña que corría a abrazarla después de un tropiezo, solo que ahora con más años encima. Y aunque la herida no se borraba de inmediato, ver esa honestidad era como sentir que el hielo empezaba a romperse. Lucía no se precipitó a abrazarla, porque sabía que este momento necesitaba espacio, pero sí le dejó claro que estaba escuchando y que su presencia no era condicional. Eso, más que cualquier sermón, era la base para reconstruir. «Entiendo que no quieras ayudarme siempre, mamá», dijo la hija, bajando la voz. Lucía sonrió levemente. «No se trata de querer, se trata de cómo se pide y de lo que hay detrás». La hija asintió, y ese gesto fue más honesto que cualquier promesa. No ofreció cambiar de la noche a la mañana, ni juró que nunca volvería a equivocarse. Solo reconoció que entendía lo que su madre quería decir.
y ese entendimiento era más importante que cualquier promesa vacía. Lucía, por dentro, sintió que la lección había dado su primer fruto real, uno pequeño, pero genuino. Hubo un silencio breve, y luego la hija preguntó, ¿puedo quedarme un rato? Lucía respondió con un simple, claro, y fue a la cocina a preparar té. No había necesidad de hablar de más, ni de desempacar todo el pasado de una vez. El reencuentro, pensaba, se construye con ladrillos pequeños, no con grandes discursos. Volvió a la sala con 2 tazas y las colocó sobre la mesa. La hija sonrió apenas, como si ese té fuera un símbolo de tregua. Lucía se lo devolvió, pensando que tal vez no era una tregua, tal vez era el inicio de algo nuevo, algo que no se hubiera dado sin la distancia previa. Mientras bebían en silencio, Lucía recordó que a veces, para que alguien deje caer la máscara, hay que retirarse lo suficiente. No para desaparecer, sino para que la otra persona vea su propio reflejo sin distracciones. Ese había sido su plan desde el principio, aunque nunca lo dijo en voz alta. Y ahora, viendo a su hija frente a ella, sabía que había funcionado. No de manera perfecta, pero lo suficiente como para abrir una puerta que ella estaba dispuesta a mantener abierta, siempre que hubiera respeto de ambos lados. Ese pensamiento le dio una paz profunda, más profunda incluso que cualquier victoria momentánea. Cuando la hija se levantó para irse, no hubo palabras largas. Un gracias, mamá, fue suficiente. Lucía la acompañó hasta la puerta, y antes de que saliera, la miró directo a los ojos. Lo que más me importa es que podamos hablarnos así, dijo. La hija asintió, y esta vez no bajó la mirada. Cerró la puerta con suavidad, y Lucía se quedó en el pasillo, respirando hondo. No era un final feliz todavía, pero sí era un final digno para ese capítulo, y eso, para ella, ya lo valía todo. Esa noche, antes de dormir, pensó en cómo la vida siempre encuentra la forma de quitar máscaras, tarde o temprano. A veces lo hace con un golpe, otras con un susurro. En su caso, había sido con paciencia, distancia y un vestido que nunca se usó. Se sonrió sola, sintiendo que ese vestido había cumplido su función sin necesidad de una fiesta, porque no era la prenda lo que importaba, sino lo que representaba. Y en ese momento representaba el día en que su hija dejó de esconderse detrás del orgullo, y eso no tenía precio. Pasaron algunas semanas sin que hubiera grandes gestos ni conversaciones profundas. Lucía no las buscaba. Sabía que lo que habían hablado necesitaba tiempo para asentarse. La relación se movía como un río en calma, lenta, constante, sin oleajes bruscos. A veces, su hija la llamaba para preguntarle una receta o contarle algo del trabajo. Pequeños intercambios que parecían banales, pero que para Lucía eran señales de un terreno que se volvía a pisar con cuidado. No había promesas ni disculpas repetidas, solo un esfuerzo sutil por estar presentes. Y en ese ritmo pausado, Lucía encontraba paz, porque había aprendido que el afecto real no necesita correr para llegar. Un sábado por la mañana, la hija llegó sin avisar. Traía una bolsa con pan recién horneado y el aroma llenó la cocina apenas cruzó la puerta. «Pasé por aquí cerca y pensé en ti», dijo, como quien quiere que su gesto hable más que las palabras. Lucía la hizo pasar y sirvió café sin hacer preguntas. La conversación fue ligera, casi doméstica. El clima, la nueva serie que estaban viendo, el precio del gas. Pero debajo de esos temas simples había algo más, una presencia voluntaria, no forzada. Una que Lucía valoraba más que cualquier regalo. En medio de la charla, la hija miró hacia el closet donde colgaba el vestido. No dijo nada, pero Lucía notó cómo sus ojos se quedaban ahí por un segundo más de lo normal. Fue un silencio breve, pero cargado de significados. Lucía no lo interrumpió. Dejó que el momento flotara. Ella sabía que ese vestido se había convertido en un símbolo para ambas, un recordatorio mudo de la distancia que habían vivido y de cómo se habían encontrado de nuevo.
y aunque nadie lo mencionara, estaba ahí, como un testigo silencioso de lo que habían aprendido. No hubo grandes declaraciones ese día, ni abrazos prolongados, pero al despedirse, la hija dijo: «Me gusta venir aquí, se siente distinto». Lucía sonrió, sabiendo que distinto era la palabra perfecta. Ya no era el mismo lugar donde ella decía sí a todo sin pensar. Ahora era un espacio donde ambas podían estar sin máscaras, sin expectativas rígidas. Ese cambio, aunque pequeño, era profundo, y Lucía lo recibía sin prisa, como quien sabe que lo bueno se construye lento. Porque las reconciliaciones hechas a la carrera suelen deshacerse igual de rápido. En los días siguientes, los mensajes se hicieron más frecuentes, pero no invasivos. Eran simples, una foto de un lugar bonito, un «¿Cómo estás?» a media tarde. Lucía respondía con la misma sencillez. No intentaba forzar conversaciones largas, pero tampoco dejaba que el contacto se enfriara. Estaban encontrando un punto medio, un ritmo cómodo para ambas. Ese equilibrio era lo que antes les había faltado. Ahora lo valoraban, aunque quizás aún no lo decían en voz alta, pero Lucía lo sentía en cada intercambio. Un domingo, la hija la invitó a comer fuera. Era la primera vez en mucho tiempo que la invitación no estaba ligada a una petición o un compromiso. Solo quería compartir tiempo. Lucía aceptó sin dudar, y esa comida se sintió ligera, sin cargas del pasado pesando sobre la mesa. Rieron, recordaron anécdotas, y por un momento, todo pareció como antes, pero mejor. Porque ahora había más conciencia de lo que costaba llegar a ese momento, más respeto por la compañía de la otra. Y eso, para Lucía, era la verdadera recompensa. No era un final de cuento de hadas. Todavía quedaban cosas por hablar y heridas que sanar. Pero ahora, ninguna de las dos parecía tener prisa. Se habían dado cuenta de que la confianza no regresa con un abrazo ni con un perdón rápido. Se gana poco a poco, con actos pequeños y consistentes. Lucía lo entendía y lo aceptaba con gratitud. Sabía que las reconciliaciones lentas son las que más duran, y que esa era la ruta que habían elegido, aunque fuera sin decirlo. En una de esas visitas tranquilas, la hija le llevó flores. «Para alegrar la casa», dijo. Lucía las colocó en un florero y pensó que, en realidad, estaban alegrando algo más profundo, el espacio invisible entre ellas, ese que antes había estado lleno de tensión. Las flores, como la relación, no necesitaban explicaciones para estar ahí. Bastaba con cuidarlas para que crecieran. Y Lucía estaba dispuesta a hacerlo, sin presión, sin prisa, porque había aprendido que lo que se fuerza, se rompe. Esa noche, mientras guardaba los platos lavados, pensó en todo lo que había pasado. El vestido, la caja de fotos, la negativa al viaje. Todo parecía lejano, pero al mismo tiempo presente. No se arrepentía de nada. Sabía que si hubiera cedido entonces, este reencuentro no tendría el mismo valor. La hija tampoco parecía resentida. Más bien, había un respeto nuevo en su trato. Ese respeto era el verdadero regalo que había estado esperando. Y verlo crecer así, sin empujones, era una satisfacción que no se podía comprar, ni siquiera con todo el dinero del mundo. Al acostarse, Lucía entendió que la palabra clave de esta etapa era paciencia. Paciencia para esperar el momento de hablar, para aceptar gestos pequeños como grandes avances, y para no exigir más de lo que el otro puede dar ahora. Esa paciencia, que antes creía un sacrificio, ahora la sentía como un regalo que se daba a sí misma, y supo que, pasara lo que pasara después, ya habían dado un paso enorme. Uno que no habrían dado si ella no hubiera decidido poner límites a tiempo. Se durmió con una sonrisa tranquila, lista para lo que viniera. Porque cuando el reencuentro es sin prisa, no hay miedo de que se acabe. El día que finalmente hablaron sin rodeos, llegó sin que ninguna lo planeara. Era una tarde templada, con la luz cayendo oblicua sobre la sala
y el aroma de café recién hecho flotando en el aire. Lucía había invitado a su hija a pasar, sin motivo especial, solo para compartir un rato. Se sentaron frente a frente, cada una con su taza, y la conversación empezó ligera, pero pronto tomó otro rumbo. La hija, con un gesto serio, dijo: «Mamá, creo que ya entendí lo que querías decirme ese día». Lucía levantó la vista, manteniendo el silencio para darle espacio. «Entendí que el problema no era el dinero, era yo no cuidando lo que tú me das». Ese reconocimiento, aunque breve, tenía el peso de una confesión sincera. Lucía dejó la taza sobre la mesa y apoyó las manos una sobre otra. «No quiero que pienses que fue castigo», comenzó con un tono pausado. «Fue un límite, porque te amo y no quiero que un día creas que todo es automático. El cariño y el respeto se alimentan, hija. Si no, se secan». La hija asintió, mirándola de frente, sin huir de la verdad. «Lo sé, y te prometo que voy a cuidar eso. No quiero que sientas que no te valoro». Lucía la observó en silencio unos segundos, buscando en su mirada algo más que palabras. Lo encontró. No era promesa hueca, era un compromiso que empezaba a nacer. Y ahí supo que era momento de hacer un pacto nuevo. «No quiero que volvamos a lo de antes, de yo diciendo siempre que sí y tú sin darte cuenta», continuó Lucía. «Quiero que sea diferente. Que si me necesitas, me lo pidas con el corazón, no con la costumbre. Y yo, si puedo, estaré. Pero también quiero que tú estés para mí». La hija sonrió apenas, con un gesto que mezclaba alivio y respeto. «Eso puedo hacerlo», dijo. «Quiero hacerlo». Lucía sintió que algo se acomodaba dentro de ella, como una pieza que por fin encontraba su lugar. Ese puedo y quiero eran señales claras de que había entendimiento. Y el entendimiento era el cimiento más sólido para cualquier relación. Se quedaron un momento en silencio, solo escuchando el ruido lejano de la calle. No había prisa por seguir hablando. La calma que sentían ya era suficiente. La hija tomó la mano de Lucía, un gesto que no necesitaba explicación. Era más que un acto de cariño. Era una confirmación tácita del nuevo trato. «Te lo digo en serio, mamá. Gracias por no darme el dinero», soltó de repente, sonriendo. Lucía la miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. «¿Gracias?», repitió. «Sí. Si me lo hubieras dado, no habría entendido nada». Ese momento, tan sencillo y tan grande, cerró un ciclo que había empezado con una herida. No se trataba de olvidar lo que pasó, sino de aprender de ello. Lucía sintió que ya no cargaba con la frustración de antes. Lo que quedaba ahora era un respeto renovado, una mirada limpia hacia adelante. La hija, por su parte, parecía más ligera, como si hubiera soltado una piedra que llevaba tiempo en el bolsillo. Ese alivio se notaba en su voz, en sus gestos. Ambas sabían que no todo sería perfecto, pero que ahora tenían un lenguaje común para cuidarse, y ese lenguaje no se aprendía en un día. Antes de irse, la hija se levantó y fue hasta el closet donde colgaba el vestido. Lo sacó con cuidado y lo sostuvo frente a ella. «Mamá, creo que este vestido tiene que usarse algún día. No quiero que se quede guardado para siempre». Lucía sonrió, entendiendo que no se refería solo a la tela. «Se usará», dijo. «Cuando sea el momento correcto». Y ambas supieron que ese momento no dependía de una fiesta, sino de la celebración de algo más importante, la forma en que habían aprendido a quererse. Ese sería el verdadero evento que valdría la pena vestir de gala. En la puerta, antes de despedirse, se abrazaron. No fue un abrazo rápido, sino uno que se permite unos segundos más de lo habitual. De esos que dejan claro que hay un lazo que, aunque se tense, no se rompe. Lucía respiró hondo y dejó que ese abrazo sellara el nuevo pacto sin necesidad de más palabras. La hija se marchó con el vestido en brazos, y Lucía se quedó viendo cómo se alejaba por la calle. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió preocupación ni tristeza.
Sintió certeza. Y esa certeza le supo a victoria silenciosa. Esa noche, mientras anotaba unas frases en su libreta, Lucía escribió: «Los pactos más fuertes son los que nacen del respeto, no de la obligación». Cerró la libreta y sonrió. No sabía cuándo sería el momento correcto para usar el vestido, pero no le importaba. Sabía que ese día llegaría, y que cuando llegara, ambas estarían listas. Y en ese pensamiento encontró una paz que la acompañó hasta quedarse dormida. La paz de quien no solo recupera a alguien, sino que lo recupera mejor. Y eso, pensó, es el verdadero triunfo de cualquier madre. El momento llegó sin anuncios ni planes elaborados. Fue un viernes por la noche, meses después, cuando la hija llamó para invitar a Lucía a una cena especial. «No es mi cumpleaños ni un aniversario, pero quiero que vengas», dijo con un tono que ya no dejaba espacio a dudas. Lucía aceptó sin preguntar más, aunque en su interior sintió esa vibración de los días importantes. Sacó el vestido del closet, lo acarició como quien toca un recuerdo vivo y decidió que esa sería la ocasión. Mientras lo vestía, se miró al espejo y pensó en todo lo que había pasado desde que lo compró. Ese vestido, que había sido testigo de una herida, ahora sería símbolo de algo ganado, algo que ninguna de las dos había visto venir al principio. Llegó al lugar acordado y la recibió una mesa larga, iluminada con velas, rodeada de rostros familiares y amigos cercanos. La hija, al verla entrar, sonrió con un brillo que no era forzado, un brillo limpio. «Mamá, esto es para ti», dijo y señaló el letrero al fondo. «Gracias por enseñarme lo que de verdad importa». Lucía sintió que las piernas le temblaban, pero no por debilidad, sino por emoción pura. Las conversaciones, los silencios, los límites, todo había desembocado en ese momento. Y ahí, de pie, con su vestido vino reluciendo bajo la luz cálida, entendió que la justicia poética no siempre llega en forma de disculpa verbal. A veces llega en forma de reconocimiento público, de un gesto que dice más que cualquier palabra. Y esa noche lo estaba recibiendo. Durante la cena, la hija tomó la palabra. «Hubo un tiempo en que pensé que el amor de mi mamá siempre estaría ahí, sin importar lo que yo hiciera. Me equivoqué. Aprendí que el respeto es lo que mantiene vivo ese amor, y que se demuestra, no se asume». Hubo un silencio respetuoso en la mesa. Lucía la miró, y por un segundo volvió a ver a esa niña que corría hacia ella con los brazos abiertos. Pero ahora ya no era una niña, era una mujer reconociendo lo que antes había ignorado. Ese reconocimiento, frente a todos, era un acto de humildad y gratitud, uno que sellaba para siempre el pacto que habían hecho en privado, y que convertía la herida inicial en un puente firme. Cuando terminó el brindis, la hija se acercó y le susurró: «Este vestido, hoy sí tenía que usarse». Lucía sonrió, sintiendo que esa frase cerraba un ciclo de la forma más perfecta posible. No necesitaba nada más. Ni regalos, ni aplausos, ni explicaciones extra. Todo estaba dicho en ese momento. El vestido había esperado su ocasión y la había encontrado. Y al igual que su relación, había sido guardado y cuidado para brillar en el instante correcto. Ese, pensó Lucía, era el verdadero sentido de la paciencia y de las lecciones que se enseñan con amor firme. La noche terminó con música suave y risas genuinas. Lucía volvió a casa caminando despacio, como quien quiere alargar un recuerdo. No sentía que había ganado una batalla, sino que había completado una obra. Y lo más hermoso era que esa obra no estaba hecha de palabras dulces, sino de acciones coherentes, acciones que habían transformado una herida en un vínculo más fuerte. Al llegar, colgó el vestido otra vez, pero ahora ya no como un pendiente, sino como un trofeo silencioso. Uno que le recordaría siempre que a veces, para enseñar a amar, hay que atreverse a decir que no. Antes de dormir, escribió la última frase en su libreta: «El respeto que se gana con paciencia es el que dura para siempre». Cerró el cuaderno y apagó la luz. No había lágrimas, solo calma,
porque sabía que esa historia, que empezó con un portazo invisible, había terminado con una puerta abierta, y que esa puerta ya no dependía solo de ella, sino de las dos. Ese, para Lucía, era el final más justo que podía pedir. Y con esa certeza se durmió, sabiendo que lo que había sembrado seguiría floreciendo, incluso cuando ella ya no estuviera para verlo. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te hizo pensar. Y dime también desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me encanta saber hasta dónde llegan estas palabras. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada semana traigo más historias reales, llenas de emoción, giros inesperados y lecciones de vida que pueden cambiar la forma en que ves las relaciones. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad, y aquí siempre habrá un lugar para ti.